Crearemos un entorno virtual con Python desde la Geek Bash y solucionaremos un error de los scripts en Visual Studio Code. Para esto abriremos nuestra carpeta donde crearemos nuestro entorno virtual. En este caso yo tengo el Virtual ENT, como pueden ver, y abrimos el Geek Bash en esta carpeta. Para esto tenemos anti-glitch, más opciones y Geek Bash here. Y para crear el entorno virtual digitamos el comando py banderita m venv y el nombre de nuestro entorno virtual, que en este caso le pondré ven. Esperamos que ejecute el código o el comando. Bien, y esto lo que hizo en nuestra carpeta es crear las siguientes carpetas venv, 3 carpetas y un archivo, y pues el más importante ahorita mismo es el scripts, esto para poder activar el entorno. Para eso digitamos source y tenemos que escribir la ruta donde estaba nuestro archivo activate. Activate. Entonces sería source vent scripts activate. Y esto lo que hizo fue activar nuestro entorno virtual. Para poder trabajar en nuestro entorno virtual en Visual Studio Code, abrimos nuestro VS Code. Y aquí viene el error. Primero, verificamos que el intérprete que va a usar Visual Studio Code sea el del entorno virtual. Como vemos, en la parte inferior no aparece nada. Esto es porque al no haber ningún archivo dentro de nuestro entorno virtual, VS Code no sabe qué intérprete usar. Así que creamos nuestro primer archivo que, por ejemplo, será un main.py. Al crear este archivo, VS Code sabrá qué intérprete usar. Así vemos como en la parte inferior se ha empezado a cargar distintos elementos y verificamos que esté trabajando en el entorno virtual. Esto se puede observar porque observamos como el Python está dentro del entorno virtual con la ruta que aparece. Si esto no es así, siempre podemos seleccionarlo manualmente con Ctrl+Shift+P, Python Select Interpreter y seleccionamos el del entorno virtual. Al ver si en nuestra terminal se encuentra el entorno virtual con Ctrl+Ñ, observamos el siguiente error. Dice que la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema y por tanto no se puede cargar nuestro archivo activate. No podemos activar el entorno virtual. Para esto lo solucionaremos desde, y esto es importante, el PowerShell como administrador. Si no ejecutamos la solución desde el administrador, no nos va a dejar continuar. Entonces, abrimos el PowerShell como administrador y digitamos. Como observamos, el local machine está en undefined. Esto tenemos que cambiarlo. Como vemos, esto está cambiado. Este es el primer paso. El segundo paso será abrir nuestro gpdict.msc. Esto lo haremos desde el ejecutar con Windows R. Si no les aparece el gpdict.msc, siempre pueden instalarlo. Para esto solamente deberían seguir el siguiente tutorial que les dejaré en la descripción y les debería continuar sin ningún problema. Esto es para Windows 11. Una vez estemos en la ventana del gpdict, iremos hacia el PowerShell de Microsoft. Esto se encuentra en plantillas administrativas, componente de Windows, y bajamos hasta el Windows PowerShell. Y entraremos a la activación de la ejecución de scripts. Doble clic y habilitamos, que fue lo que VS Code nos decía que no estaba habilitado. Escogemos la opción de habilitar. En directiva de la ejecución escogemos la opción permitir solo scripts firmados. Aplicamos y aceptamos. Con esto ya deberíamos tener nuestro entorno virtual activo. Abrimos una nueva terminal eliminando esta. Ctrl+Ñ para abrir una nueva terminal. Y observamos cómo ya no nos salta el error y nos aparece el siguiente input que nos indica que el entorno virtual está activo. A partir de aquí ya podemos empezar a usar nuestro entorno virtual para crear un servidor o para trabajar con Data Science. Eso sería todo. Gracias y adiós.